qué los niños tienen que llegar a un punto de tener que tomar la decisión de quitarse la vida por el bullying. ¿Para ti qué es ¿No? el bullying? Un tipo de acoso. A como se mira aquí, a como lo manejan aquí, es un acoso. Es un acoso psicológico hacia la persona. Ok. ¿Qué crees que lo esté generando? Dentro de los niños, En cualquier no. raza. Sería la falta de comunicación, tal vez. Ahorita vi algo, camino para acá, que me acabó de caer más el 20 de lo que vi del bullying de hoy en la mañana y se los voy a compartir. A mí me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo los estorninos, que son estos pajaritos negros. ¿Sí, sí me escuchan todos? Es que como no traigo audífonos. Sí. Bueno, son estos pajaritos negros que vuelan todos juntos como bueno, en parvada, ¿no? Y generalmente yo observo mucho fenómenos de la naturaleza a raíz de que estoy en este entendimiento y cada vez observo más y observo más y observo más. Y justamente hoy, antes de llegar aquí al conversatorio con ustedes, venía manejando con mi hijo más chico, que es el que más observa todos estos fenómenos conmigo. Y yo creo que nunca, jamás en mi vida había visto tantos estorninos juntos. Nunca, nunca, de verdad, nunca. Y igual que me gustan los estorninos, me gustan los amaneceres y los atardeceres. Eso es algo que me fascina. Entonces estaba atardeciendo y de pronto empezaron a volar los estorninos. Y volaban todos a la misma altura hacia el mismo lugar. Y era un vuelo como muy singular porque volaban en forma de ola, como en una S. Entonces venía como la primer parvada y fue como, wow, pues ahí vienen los estorninos, ¿no? Y habitualmente lo que hago es estacionarme y sacar fotos o videos porque me emociona mucho ver eso, ¿no? Son de las cosas que me hacen sentirme muy cerca de esta energía que llamemos en este entendimiento mente. Pero bueno, no me podía parar porque había mucho tráfico. Pero pasa la primera parvada y de pronto volteo al cielo y viene otra. Pero no era otra, era la misma. Era una continuidad de la que venía. Y volteo un poco más allá y venía otra, y otra, y otra, y otra. Y no dejaban de volar. Entonces mi hijo igual voltea y fue como, mamá, es que voltea y abajo de un edificio y a lo que voy con esto es que todos volaban en la misma dirección, al mismo tiempo, sin molestar al de al lado, sin tratar de sobresalir, sin tratar de tirar al otro, sin tratar de llegar más rápido. El que iba primero, el que iba atrás, el que iba al final, y después venían otros, y después venían otros, y después venían otros. Pero todos estaban haciendo lo que tenían que hacer en su momento. Y todos iban volando hacia un mismo lugar. Y eso yo no lo había observado antes.
porque fueron tantos que de repente volteas y dices, bueno, ¿a dónde van, no? Me encantan los estorninos, me encanta el atardecer, me encanta el amanecer, pero casualmente son los momentos en donde los estorninos vuelan, tanto en el amanecer como en el atardecer. Van a la fuente, a esa fuente que es la que nos hace saber pues que todo está bien, es la que los está guiando a ellos hacia algo. Entonces, si lo ves esa metáfora en el bullying, ¿por qué bulean? Porque no se sienten vistos. Porque nosotros estamos aquí para ser vistos y nosotros estamos aquí para ser escuchados. Si yo no me siento visto, voy a tratar de ser mejor, más fuerte, más grande, más importante, sobresalir más que el otro. No es por una falta de comunicación, no es por mi historia, no es... Puedo justificarlo en todo eso. Sí puedo. Pero en realidad es porque no me siento visto. Si yo trato un problema de bullying de una manera psicológica, pues a lo mejor voy a estar años buscando en mi historia, pues muchísimas situaciones. Todos tenemos una y fue parte de lo que vi hoy en lo que volaban esos pájaros, porque eran millones. Dije, híjole, si yo me pongo a analizar la historia de cada uno de esos pájaros, imagínate, cada uno tiene una historia. Y en realidad no estoy viendo como separado a ninguno, se ve como una masa. Pero todos están haciendo lo que tienen que hacer. Todos están colaborando. Y si están todos haciendo eso a la par, pues todos están siendo vistos. En esta humanidad en la que estamos transitando en este momento, nos gusta y estamos aquí para ser vistos. ¿Te hace sentido? Para mí hace sentido lo que acaba de decir. La pregunta, lo que no me queda claro es, ¿lo hacen contra una persona todo ese grupo para hacerse notar? ¿Eso es lo que está tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que la situación del bullying, estoy poniéndote esa metáfora porque fue la que hoy se me presentó y se me hizo muy alusiva como al tema del bullying. Pero el bullying en particular, desde como yo lo he experimentado en estas comunidades como tan difíciles y bueno, en general, es que cuando no te sientes visto, pues tratas de hacerte, o sea, que la gente te vea o de que te vean de la forma que sea. Tu herramienta del pensamiento te va a dar muchísimas ideas de cómo hacerlo. Van a estar pasando miles de pensamientos por tu mente todo el tiempo. Tú vas a validar la que te haga sentido en el momento. Y vas a llevar al acto la que te haga sentido en el momento también. Dependiendo de qué estado de conciencia, en qué estado de conciencia estés. Si tu estado de conciencia está actuando como en el cerebro reptiliano que no tienes opción, probablemente escojas suicidarte. Este entendimiento no lo tienen en las escuelas. No. Entonces, pues no pueden ir a ayudarle a un niño que está en una situación de bullying y explicarle que le está haciendo caso a un pensamiento que no le sirve.
que en 2 segundos o 3 va a pasar y va a pensar otra cosa. Que su estado de conciencia es cambiante y va a cambiar. Que él no es su pensamiento. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues mandarlo al psicólogo, buscar en su historia, que se sienta más víctima y estar machacando y machacando y machacando y machacando y machacando cosas que lo único que le van a traer es, pues, sentir más el repensamiento de cosas que le duelen y le duelen porque las está repensando y repensando y repensando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues que esto pues se lleve a mucho más lugares para poder ayudar de una manera mucho más eficiente. Yo quiero compartir algo y es, con base en lo que, pues, con lo que tú estás diciendo y lo que nos comparte Reina, cuando hablas de las escuelas o el sistema educativo, de hecho va contrario a todo esto, en el sentido de pues, la experiencia que yo he tenido con colegios, desde pues otras actividades que he hecho, no con este entendimiento, sino parte de estudiar un poco el tema de metodologías de aprendizaje y ese tipo de cosas. Lo que vemos es que todo el sistema educativo, no sé si en toda Latinoamérica, pero sí sé que en muchos de nuestros países, lo que se promueve es el tema de la competitividad, más que el tema de la colaboración, que es lo que tú decías, Constanza, y es que no trabajamos un tema de cada cual con lo que está haciendo y con su experiencia o con su aporte, estamos construyendo. Desde lo que sabemos, desde lo que somos, desde lo que podemos aportar en todos los aspectos, desde lo racional, lo humano, lo emocional, sino que solo el hecho, por ejemplo, que en el mismo sistema haya un ranking de colegios, haya un ranking dentro de los salones y cuál ocupó el primer lugar y el segundo lugar, ahí ya está totalmente desdibujado el entendimiento y el sistema como tal, porque desde ahí estamos generando una competencia y querer ser mejor que el otro, como tú dices, querer ser visto de alguna manera. Y, o sea, digo, bueno, gracias a Dios, algunos colegios, acá por lo menos en Colombia, han logrado salir de ese sistema. Pero, lamentablemente, pues lo veo yo de esa manera, tienen que acomodarse a lo que el sistema o que el gobierno pide. Pero han roto ese esquema y han cambiado totalmente esas metodologías para volverlas más, pues más a lo que debería ser, o sea, más humanas. Y es más a la esencia de cada niño y a la pasión de cada niño y cada estudiante. Y si lo sacamos del contexto de las escuelas, pues pasa igual en la vida cotidiana y en las relaciones que construimos en general. Y es el querer sobresalir o el querer, o sea, como clasificamos todo, el tener éxito, entonces el tener éxito implica que yo tengo que tener más que, o sea, siempre hay una comparación y siempre estamos mirando hacia afuera. Y siempre hay una competencia en nuestro diario vivir. Y cuando uno logra salirse de eso, pues empieza a ver, pues a verlo desde el entendimiento de otra manera totalmente distinta. Con respecto a eso que estás comentando, Clau, no sé si les platiqué, cuando estuvimos trabajando en la última escuela aquí en Querétaro, era una primaria multinivel. Multinivel se le llama cuando 2 grados están en el mismo salón. Y tiene mucho que ver con eso que hablas de la competitividad. Y había 3 niños que ya estaban etiquetados, ¿no? Que ya tenían la etiqueta de buleadores.
Y era algo que habíamos trabajado mucho tiempo con los maestros y los directores, que además eran 3. O sea, el director y eran 2 maestros para toda la escuela. Y antes de entrar a grupos, estuvimos trabajando mucho tiempo con los maestros para después poder llevar el entendimiento a grupos. Porque primero lo habíamos hecho al revés y vimos que no funcionaba tan bien. Pero bueno, parecía que los maestros ya habían entendido un poquito, ya tenían un poco de enraizamiento en todo este asunto. Y este grupo en particular, pues era el grupo de los chiquitos, ¿no? Era primero y segundo de primaria, y tenía niños de casas hogar que iban al colegio allá. Entonces, pues tenían toda la historia bien aprendidita, ¿no? De todo lo que les había pasado y lo que habían vivido y demás. Y los demás niños pues sabían la historia, ¿no? Y tenían una cierta, pues, compasión por ellos y una cierta, pues, no un trato especial, pero bueno, era algo diferente que los demás niños. No sé cómo explicárselos, pero se sentía diferente. Pero la misma maestra los trataba diferente, ya no era la misma paciencia, no era el mismo amor, no era el mismo cariño, no era lo mismo. Y bueno, hubo un día en el que veníamos de una junta con ellos, entramos al grupo y de pronto la maestra estaba muy enojada, justamente porque uno de los niños, con esas palabras, era un buleador y ya estaba harta de él, ya no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces ya lo iba a sacar del grupo y a mandar con el director y demás, ¿no? Que dice uno, híjole, tanto que hemos hablado con ellas para que ella lo etiquete y le diga enfrente de los otros y todo este rollo, ¿no? Entonces le pedí permiso de hablar con el niño y sacarlo del salón. Entonces no quería, ¿no? Y la reacción del chavito en el momento fue como, no quiero, y no quiero comer, y no quiero nada, ¿no? Como un cerrarse completamente ante todas las posibilidades. Evidentemente, pues su estado de conciencia se fue al sótano. Y en el momento que finalmente aceptó y accedió a salir conmigo a platicar, había un jardín bastante chiquito y bastante, pues, imagínense la escuela, ¿no? Así como con tierrita y 2, 3 arbolitos y así. Entonces nos salimos y pues lo que se me ocurrió en el momento fue como que fuera y viera los diferentes árboles que había en el jardín. Él lo que hacía era pegarles a los niños. Y sí, efectivamente sí les pegaba, o sea, sí buleaba. Pero la forma de tratar con él no era decirle tú eres un buleador y tú esto y tú, desde este entendimiento, ¿no? Ni sacarlo del sistema escolar, ni compararlo con los demás. Entonces, pues ya estuvimos como viendo los diferentes árboles. Les digo, regresamos a la naturaleza y regresamos a la naturaleza. Y pues empezó a ver los árboles y el tipo de hojas que daba cada árbol y el tipo de flor que daba o si no daba, la altura, como las diferentes cosas que tenía como cada uno, las particularidades de cada uno. Y ya cuando terminamos el recorrido, le pregunté yo a él, le dije, ¿tú ves que algún árbol esté peleando por ser mejor que otro? Entonces, pues no. ¿Tú ves que algún árbol, o sea, este tipo de cuestionamiento, ¿no? Entonces fue como darse cuenta que él lo que estaba haciendo era justo lo que los árboles no hacían, ¿no? Entonces le dije, escoge un árbol y abrázalo. Y siempre que te sientas con ganas de pegar, ven y abrázalo. Le dije, ¿tú por qué pegas? Y su respuesta fue súper interesante. Me dijo, yo pego porque soy en lo único que soy bueno.
Yo no pego, o sea, yo pego porque yo no saco buenas calificaciones. Yo pego porque no tengo mamá y papá. Yo no tengo una familia. Yo pego porque a mí no me pueden comprar cosas como a los demás. Yo pego, así me empezó a decir una lista, de verdad un cuestionamiento bien profundo, ¿no? Y era un niño de 6 años. Entonces, en lo único que yo puedo destacar y en lo único que yo puedo ser diferente a los demás es en pegar, porque yo soy muy fuerte y los demás no son fuertes. Por eso pego. Entonces, cuando volteó y vio todos los árboles y toda esta comparación, como que se tranquilizó mucho y le dije, a ver, ve y escoge un árbol. Dije, no, pues va a escoger el árbol más grande y más frondoso y más fuerte del jardín. Y no, fue y escogió un árbol que le gustó y me dijo, me siento muy bien aquí. Y tuvo un cambio bastante bonito este niño. Entonces, pues, así, ¿no? Pero es el tipo de cosas que, pues, que si nosotros no volvemos a esa escuela, claramente se van a perder. Y ahorita, bueno, pues estamos hablando de una escuela, pero también podemos hablar de otro tipo de bullying, ¿no? Podemos hablar de un bullying, incluso de una relación de pareja, en el que tú permites una agresión física hacia ti, una agresión sexual en la que permites, pues, una cantidad de cosas y no sabes ni por qué. Pero volvemos como al punto de partida, ¿no? Quiero ser aceptado, quiero pertenecer, quiero ser visto. Entonces, pues permito toda una serie de situaciones. ¿Qué hay, Constanza? ¿Cómo estás? Muy bien, Marce. Bueno. Mira, de lo que estaban hablando ahorita me llama la atención una cosa y es, digamos que un niño hace bullying por eso que tú acabas de hablar. Y los otros niños que los siguen, ¿es porque están en las mismas condiciones o es simplemente por agruparse? Entonces, ahí digamos, los que no hacen bullying es porque realmente están mejor, o los que lo hacen es por estar dentro de un grupo y no ser discriminados. Pues yo te diría que no podemos generalizar, Marce. Creo que siempre puede haber, pues, muchas causas por qué alguien empieza a bulear, ¿no? Y a lo mejor sí tiene que ver con la historia. No sabemos realmente por qué, pero creo que desde esta parte del entendimiento tendría un poco que ver pues con querer ser visto, con pertenecer. Y si nos vamos un poquito a desmenuzar todo esto de creencias y sociedad, familia y todo lo que vemos, que podría contestar a lo mejor tu pregunta de el que empieza el bullying y los demás niños, y también el que permite que lo bulean, ¿eh? Porque el que permite que lo bulean también tiene un papel importante. ¿Qué es lo que nos están enseñando todo el tiempo? Los medios de comunicación, la religión o religiones, la sociedad, la cultura, o sea, todo el tiempo nos están bombardeando con el deber ser de todos estos temas. Entonces, pues todo eso es una influencia, o sea, es como un bombardeo, como si nos estuvieran aventando pelotas por todos lados. Entonces, pues un niño recién nacido no tiene esa contaminación en su pensamiento, ni siquiera tiene pensamientos.
se empiezan a contaminar de todo, desde la casa, porque lo que nosotros les enseñamos creemos que es lo mejor, pero ¿quién dice que es lo mejor? Hacemos lo que mejor podemos, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero eso ya es una contaminación de pensamiento porque le estás poniendo de tu cuchara. La sociedad también, la escuela también, los medios también, lo que ven en internet también. Y todo eso es una influencia. Esa influencia más el pensamiento que le llegue, esa combinación más su estado de conciencia, pues lo va a hacer actuar de cierta manera o de otra. Todo eso va a hacer que siga al que está buleando o que no haga nada o que apoye al otro o que se mantenga al margen. Y va a ser muy diferente hoy que mañana que en una semana. A lo mejor hoy ese niño puede ser el buleador y a lo mejor después puede ser el buleado. Porque todo el tiempo nuestra experiencia está subiendo y bajando. Entonces, nunca sabemos. Y no es un factor el que influye, son muchísimos factores los que están influyendo ahí. Yo hoy les digo que hoy que me di cuenta que por algo tenía que hablar de esto, no había caído en cuenta, pero de mis 3 hijos, los 3 fueron buleados. Y yo pensé que solo era el más chico, hasta hoy en la mañana, que me di cuenta que no, que los tres han sido buleados. Claro, solo me acuerdo del chico porque el bullying que tuvo el chico fue tan fuerte que lo tuve que cambiar hasta de colegio. O sea, ya tuve yo que intervenir en el asunto, ¿no? Pero los 3 pasaron por una situación de bullying bastante fuerte. Y después me acordé que yo también pasé por una situación de bullying bastante fuerte. Y por eso les mencioné hace rato la parte de el bullying en pareja y el bullying en otro tipo de relaciones. Porque si tú de chiquito pasas por ahí, pues hay este tipo de contratos que se van repitiendo en la vida. Y entonces no sé por qué, pero permites que las cosas vuelvan a pasar. Y de pronto te ves en relaciones en las que permites cosas por pertenecer, en las que permites cosas porque así deben de ser las cosas. Y es un tipo de bullying. No es el bullying de golpes y no es el bullying agresivo y no es el bullying escolar, ¿no? Que es como el más, del que más se habla, pero es un tipo de bullying. Y no lo puedes ver hasta que lo ves. Juan Antonio tiene levantada la mano. Marce, ¿contestó esto tu pregunta? Sí, quería hacer un comentario y es que me acabo de acordar que la nieta, ellos viven en Estados Unidos y cuando la llevaron a un jardín, tenía como en ese momento 4 años y resulta que encontraba debajo de unas escaleras y ella no entendía qué pasaba, por qué se metía debajo de las escaleras y era que le estaban haciendo bullying porque en algún momento ella habló en español. Okay. Y alguna empezó a hacerle bullying y después ella llegó a la casa y le dijo a los papás, nunca más quiero que me hablen en español, porque ellos tenían la costumbre que le hablaban en español en la casa y pues por fuera en inglés. Y hasta ahora se le está como pasando. Está permitiendo de pronto
hablar en español. Pero es una cosa muy fuerte en los niños. Gracias, Marci. Mm. ¿Tú quieres comentar algo al respecto, Cons? Pues hay una metáfora que a lo mejor todos pueden usar, que a mí me gusta mucho. Es la del brillante y a lo mejor muchos ya se la saben, pero para quienes no se la sepan, se las voy a compartir. Que habla de que nosotros, nuestra esencia como seres, es como la esencia de un brillante. Somos como un diamante o un brillante. Y como lo que estábamos hablando hace un momento, conforme empiezas a tener pensamiento y empiezas a crecer, pues tanto la familia como la sociedad, la escuela, la religión, la cultura, tu país, todo te empieza a condicionar. Y todo ese condicionamiento se empieza a hacer como una cobertura sobre el brillante. La metáfora real dice que es como una cobertura de popó. Está feo, pero así es. Y entonces, bueno, pues imagínense tapar a un brillante con una cobertura de popó. Y entonces, pues claro, el brillante pues empieza a secar y empieza a oler mal. Y pues ya no nos gusta cómo se ve y cómo huele y cómo se siente y etcétera. Y entonces, en vez de darnos cuenta que lo que es nuestra esencia como seres, pues es el amor universal y es esa paz y es esa tranquilidad y ese bienestar, pues se nos hace más fácil ponerle una capa de brillo para que ya no huela y ya no se vea mal. Entonces, pues cada persona, cada ser humano escoge pues el que más le guste, ¿no? Entonces, pues lo pinta y lo barniza con un brillo de esmalte de uñas y pues unos lo pintarán de rojo y unos de transparente y unos de diferentes cosas, porque el pensamiento nos dice que eso es lo que hay que hacer. Y además no nada más le ponemos brillo, le ponemos diamantina y shakirita y chispitas y todo para que cada vez se vea más bonito. Y si no nos gusta, pues le vamos poniendo más y cada vez más y cada vez más hasta que nos guste, pero nunca va a ser suficiente. Y cada capa que le vamos poniendo al brillante, pues es una capa más de pensamiento que estamos validando para tapar la primer capa que está cubriendo nuestra esencia. De lo que no nos damos cuenta es que todas esas capas, tanto de barniz como de brillo y de diamantina y de todo lo que le podamos poner al brillante, pues son pensamientos que no somos, porque nosotros no somos nuestro pensamiento. Nosotros somos la conciencia que se da cuenta que está teniendo pensamientos. Entonces, si podemos alcanzar a entender un poquito eso y alcanzar a entender realmente cuál es la esencia del brillante, pues podemos quitarle todo lo que tiene encima. No hay necesidad de ponerle nada. No sé si han escuchado muchas veces que dicen, es que esta persona me iluminó por tanta luz que tiene. No, no es cierto, porque todos somos brillantes, todos tenemos la luz dentro, todos brillamos de la misma forma. Solamente no lo sentimos porque estamos tapados con todas esas capas. Nadie nos ilumina. No vamos a iluminarnos. No, ya somos seres de luz, ya somos seres iluminados. No necesitamos que nadie nos ilumine.
Lo único que necesitamos es darnos cuenta de qué está hecha nuestra esencia y sacudirnos como teflón todo lo demás, como esos sartenes autoadherentes, y tirarnos todo lo que está arriba de nosotros. Nada más. Qué lindo. Bueno, vamos a dar la palabra. Tenemos 3 manitos. Vamos con Juan, luego con Alexandra y luego con Caro. Entonces, para tener más o menos la secuencia. Juan. Hola. Voy a tratar de poder. He estado tratando cómo descifrar la pregunta, cómo hacer más bien la pregunta. Venga. Y pues, en el entendido que nos has explicado y que nos has ilustrado de que básicamente el bullying no es sino más allá, no es más que un llamamiento a ser visto. Pero cuando yo pensaba en el tema del bullying, preparaba o trataba de catalogar el bullying a través como de 3 factores. Y quería ver si tú me podías ayudar a explorar un poquito al respecto. El bullying como competencia, en donde finalmente es una guerra en donde todo vale. El bullying como un dominio territorial, que es lo que más se nota en el pandillismo o en los parches. Y el bullying como inclusión social, dado que cada día se crean tribus y nos comemos el cuento de las tribus que se crean. Los millennials, la generación X, la generación yo no sé qué. Los baby Sí, coaches. y los elmos, los calvos, los churros, los no churros y los demás eses. El hecho es que todos los días estamos creando tribus urbanas. ¿Sí? Entonces quisiera abusar de tu confianza, generosidad y maravillosa amplitud para que nos pudieras ayudar a explorar acerca de del bullying catalogado en esos 3 aspectos que te lo reitero. En la parte de dominio, en la parte de inclusión social o de las tribus urbanas y en la parte de competencias. Mi Dios te pague. Gracias. Ok. Pues en la parte de dominio, creo que es lo mismo. Es que creo que tus 3 preguntas es lo mismo que hemos estado hablando. Las 3 es la misma pregunta con diferentes títulos. No sé si lo alcances a ver. Bueno, así es como yo lo veo un poco. Yo lo que te diría es que no se han dado cuenta de cuál es su verdadera esencia. Si ya no le queremos poner el nombre de querer ser visto, mientras no te des cuenta qué eres y estés buscando tu bienestar en otro lado, ya sea en una tribu urbana o en ser mejor que el otro o en lo que sea que estés buscando, pues no vas a darte cuenta de ese diamante que es lo que tenemos todos dentro, que es lo que somos en realidad. Te podría decir que el bullying, como muchas relaciones sociales, es una lucha de egos. Porque dejas de ver completamente tu lado del ser y del diamante y te crees completamente el lado de lo que no eres. Ah, ya te perdiste. Entonces te crees completamente esta tribu urbana nueva y te crees esta nueva personalidad que te creaste y la actúas y la llevas a cabo al 100% hasta pues tener el poder sobre la otra tribu. O
la primera pregunta, ¿no? Ser más fuerte que el otro en la calle, ¿no? Era lo que preguntabas, más o menos eso fue lo que entendí. Sí, que yo quería que nos pudieras orientar. Es creerte el papel, o sea, el papel que tú... te voy a poner otra, es que me gustan las metáforas. ¿Ves También, los ladrillitos de los bloques de Lego? Del juego este de Lego para armar. sí, Bueno, entonces imagínate que cada bloque de Lego trae una etiqueta y que cada etiqueta está, bueno, más bien que todos los bloques están puestos en una mesa. Y a ti te van a decir, Juan Antonio, ármate como tú quieras. Tú vas a escoger de todas esas piezas las que a ti te gusten para que hoy escojas quién quieres ser. De todas esas, vas a ir escogiendo para armar la persona que quieres ser hoy. Pero esa persona que construyas no tiene que ser permanente. Mañana puede ser otra, o en una hora puede ser otra, porque la estás creando de cosas que no son reales. Lo único que es real es el diamante. Las piezas de Lego es lo que le estás pegando arriba, ¿sale? ok. Entonces, pues así como se las pones, se las puedes quitar. Este tema del bullying es, si regresamos al diamante, viéndolo en Legos, que te lo crees tan real, o sea, ya armaste tu muñeco con tus etiquetas tan sólido, lo pegaste tan fuerte que estás actuando así. Yo soy este y como tal me comporto. Entonces, si tú armaste un Juan Antonio con estas características, vas a actuar con esas características. Y si resulta ser que es una persona violenta, agresiva, no sé, un sicario, un violador, un lo que sea, pues con esas características vas a actuar. Pero eso no eres tú, es tu ego. Es lo que crees que eres. Porque lo que eres es el espacio donde se crea todo eso. Es el brillante. Entonces, tus tres preguntas realmente son la misma pregunta. ¿Quieres complementar algo, Juan? O sea, sí. Lo que en un principio podría plantearse o verse como que son tres fenómenos sociales, por decirlo así, distintos. Finalmente todos se encausan en uno solo, en un mismo río. Sí, ¿Sí? sí. Listo, gané peluche. Gracias. Y yo solo quiero hacer un comentario allí que me encanta y es como que al final no importa la circunstancia o la situación, que tú lo planteas en tres situaciones o circunstancias distintas, pero si lo vemos en general es, al final, es querer pertenecer a algo, sea a una pandilla, o sea, ser el mejor, o sea, en el grupo de los exitosos por ser mejor que. Entonces, al final no importa el contenido, el fondo va a ser el mismo en querer ser aceptado por algo o por alguien y encajar, básicamente. Lo veo de esa manera. Por eso creo que es la aclaración o lo que tú ves o nos cuentas, Constanza, en que es lo mismo, o sea, al final el contenido no importa. En esencia, vamos a lo mismo y es estar buscando afuera algo para identificarnos o creernos el cuento de lo que somos, creando un personaje.
Y ahorita algo que se me viene a la mente con lo que comentas, Clau, es que el bullying ni siquiera es real. Es un invento del ser humano, porque el ser humano es el que le da la forma. O sea, antes de que tenga esa forma, es una energía. Solamente es energía. Se vuelve forma cuando llega a tu pensamiento y o sea, desde que tú lo piensas como bullying, tú ya le estás dando forma antes de que lo actúes. Si tú ya lo estás pensando como algo, ya le estás dando forma. En el momento que tú ya estás pensando en algo, ya está en el mundo de la forma. Pero antes de eso, está en el mundo de la energía. O sea, está en el mundo de antes de que sean los cuadritos de los Legos. Está en el espacio donde todas las posibilidades existen. Wow, súper. Yo quería decir algo antes, Clau, y es, no sé, yo lo veo como el barniz en la metáfora anterior. Sí. Exacto. Ok. Bueno, Alexandra, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Ay, perdóname. Listo, dale. Gracias. Hola a todas. Hola, Constanza. Hola. Bueno, se me fue un poco la idea de lo que al inicio iba a decir, pero no importa. Voy ahorita a complementar algunas cosas. La charla, bueno, me encanta el tema porque yo soy directiva de la Federación Costarricense de Tenis acá en Costa Rica y justo ahorita estoy preparando una charla sobre bullying que me pidieron. Entonces, me pareció lindísimo ahora el tema que ustedes iban a tocar. Pero quería compartirles también de que cuando unos papás me pidieron este tema y cuando hablé con el presidente de la federación, lo primero que me dijo es, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo que vas a hablar de bullying? ¿Qué es bullying? Eso no existe. Y entonces, yo, wow, ajá. Y entonces me dice, bueno, nosotros que jugamos tenis, entonces él me dice, sí, mira que cuando yo juego un partido a mí me molestan y me vacilan mis amigos. Y le digo yo, ¿y eso para ti qué es? Pues nada, simplemente me molestan y ya. Y entonces le digo, bueno, qué bueno para ti, que eso a ti, y así deberíamos, pues sí, de ver las cosas, ¿verdad? Pero no todas las personitas, pues obviamente lo vemos como que no pasa nada, sí hay personas que sí se afectan, porque de hecho ahora que ustedes estaban hablando al inicio de suicidio, yo también apoyo aquí una fundación que es Prevención Suicidio, y de hecho, bueno, vimos un caso de una niña de 14 años que se suicidó. Habían dos detonantes, una situación que hubo con los papás, y uno de los detonantes fue el bullying que se le hizo a la niña, pues, en el colegio, ¿no? Pero me gustó ahora algo que Constanza dijo, que decía que muchas veces permitimos que las cosas vuelvan a pasar y porque creemos que así deben ser las cosas. Yo he visto con algunas personas que he estado hablando sobre el tema de bullying, que la gente, cosas que, bueno, obviamente, tal vez, digamos, ahora se dijo también de que el bullying es acoso, puede ser, digamos, estarse burlando de otro niño, etcétera. Muchas personas con las que he hablado, situaciones que, bueno, si le podemos etiquetar de alguna manera, lamentablemente hay que etiquetar algunas cosas para poderlas, pues, ubicar. Entonces, muchas de las situaciones de bullying, la gente no lo ve como bullying y lo ven como normal y como parte de la vida diaria. Y yo ahora que he estado trabajando en esto de bullying, he estado haciendo mucha investigación acá en Costa Rica y, por ejemplo, a nivel de entrenadores de tenis, se da el bullying bastante, pero no consciente, digamos, de parte del entrenador que lo está haciendo, pero sí demostramos, digamos, que hay niños que sí se afectan cuando un entrenador por ejemplo, está entrenando el chico y el entrenador le dice, no seas tan bruto, deja de estar haciendo siempre lo mismo y vos siempre, y que tú. Y entonces el niñito sí se apachurra y muchas veces no quiere ya ir a la clase porque su entrenador le habla feo. Entonces, me pareció interesante, sí, cuando Constanza que dijiste de que muchas veces lo permitimos o lo vemos como que si eso fuera parte de,
Entonces me pareció que es muy interesante el tema ahorita, este tema a tratarlo, porque, y hablabas de parejas también, tengo mi mejor amiga que iba para México, estaba planeando el viaje con su hija y su esposo, y empezaron a ver los lugares donde iban. Entonces mi amiga decía, bueno, vamos a tal lugar, y la hija y el esposo le decían, ay no mamá, qué pereza, ahí vos siempre tan aburrida, y se reían de ella mucho cada vez que ella planteaba algo. De pronto mi amiga se sintió pues afectada y ella misma dijo, no, ¿saben qué? Ya me cansé de que me estén haciendo bullying, ustedes decidan el viaje y no sé cuánto. Entonces mira lo interesante, esto que tú hablabas, el tema de el bullying en pareja también. Me parece un tema bastante interesante a explorar. Gracias, Alexandra. Algo que me gustaría comentarles, que se me hace importante también, es enseñarles, pues bueno, estamos hablando ahorita de niños, antes de que se contaminen sus pensamientos y sus mentes, aprender a escucharse y aprender dentro de esa escucha el valor que hay en la intuición y en lo que esa intuición trae, porque es la conexión con esa guía. Muchas veces dentro de toda este bombardeo que les damos nosotros y todo lo que los rodea, dejan de aprender a escucharse dentro de esta contaminación de sus pensamientos. Y creo que al dejar de aprender a escucharse, también dejan de aprender o dejan de saber cómo responder ante una situación de bullying. Y nosotros como papás o como guías o como adultos, no siempre vamos a estar ahí para poder apoyarlos o resolver alguna situación así. Pero su intuición siempre les va a decir por dónde. Y siempre les va a poder decir qué hacer y qué no hacer. Si dar un golpe, o si salir corriendo, o si acudir a un adulto, o lo que haya que hacer, ¿no? Y eso, si lo van fomentando, pues también cuando llegues a ser adulto, como decías ahorita, Alexandra, pues a lo mejor en un mismo pues equipo de profesionistas de lo que sea, pues cuando estés en una situación de bullying, pues también vas a saber qué hacer. Porque ya no te tienes que quedar, o ya no tienes ese concepto del me tengo que quedar callado porque así tiene que ser. Pero es importante aprender a escucharnos. Y los niños es mucho más fácil enseñarles porque su pensamiento todavía no está tan contaminado como el nuestro. Mientras más chiquitos, mucho más fácil. Pensamos, nosotros adultos, ya todos bloqueados, que cómo vamos a hablar con los niños de temas así. Es muy fácil y lo entienden muy bien, porque no llevan tantos años de bombardeo como nosotros. Nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que desaprender, pero ellos no tanto. ¿Querías comentar algo, Alex? Eso que dices, Constanza, me encanta porque yo tengo un sobrino que muchos lo conocen por ahí, por lo menos lo he mencionado con lo del coaching, que se llama Santiago. Yo le comparto a él este entendimiento desde hace un año y hace como 15 días, yo a veces lo pongo como, digamos, por llamarle de alguna manera, practicar en el sentido de decirle, mira, precioso, coméntale a Tiania lo que yo te he compartido a ti. O a veces le digo, ¿cómo le compartirías a tus compañeritos de la escuela lo que yo te he compartido?
Si ustedes escucharan los audios de este niño, wow, es sorprendente. Entonces él a veces empieza, mira, Tiania, y eso que tú dices es interesante, cómo los niños, bueno, yo no soy mamá, pero este para mí es como un nietecito, entonces comparto mucho con él. Y entonces, por ejemplo, ahí me di cuenta, porque para mí es como un maestro, el ver cómo los niños nos observan, cómo están tan pendientes de lo que decimos, cómo lo decimos, cómo nos comportamos. Entonces, con esto que lo puse hace como 15 días a que él me explicara para ver cómo y lo grabé, para ver cómo le diría el mensajito a Tiania o tal. Entonces él dice, mira, Tiania. Entonces, tú sabes, Tiania, quiero compartirte algo, porque tú te enganchas, y usa ese término, tú te enganchas mucho, Tiania. Y yo digo, wow, ¿de dónde sacó los ejemplos? Quiere decir que observa mucho, ¿no? Como todos los niños. Entonces dice, Tiania, ella cuida a mi abuela que tiene 97 años, mi hermana, la menor. Entonces dice, tú te enganchas mucho. Por ejemplo, Tiania, cuando tú empiezas, ay, que mami se va a caer de la cama, le decimos mami a mi abuela, ay, que mami, si mami se levanta y no estoy a la par de ella, ay, es que si mami, ay, que si mami, puso como 5 ejemplos. Y yo así, oh. Y entonces decía, entonces Tiania, tú lo que tienes que hacer es dejarte fluir. Pero sí, si ustedes escuchan los audios y mi esposo y yo casi llorábamos de emoción. Y decía, y porque si tú te dejas fluir, Tiania, viene un nuevo pensamiento. Y entonces, Tiania, si viene un nuevo pensamiento, tú vas a estar más tranquila. Y entonces, o sea, es algo que uno dice, yo digo, wow, esto es maravilloso, el compartirlo con los niños. Y así, después lo puse, bueno, ¿y qué le dirías a tu compañerito Douglas y tal? Bueno, miren, amiguitos, si a veces cuando mamá nos regaña, nos ponemos tristes. O mamá dice, o a veces que mamá me regaña, uno dice, ay, mamá, qué grosera, ay, es que mi mamá fue muy dura, ay, es que mi mamá, y empieza así, ay, es que mi mamá, ay, es que mi mamá, y entonces, pero tienen que nada más decir, dejarse, igual dice otra vez, fluyan, y entonces tú piensas algo nuevo y dicen, ay, qué rica hizo mamá la comidita, y se dan cuenta que viene un nuevo pensamiento. Y entonces yo, wow, bendito Dios, mira qué increíble este niñito tan chiquito que apenas acaba de cumplir 7 añitos, pero él así te explica. Entonces, porque yo a él le estaba mostrando y diciéndole, mira, precioso, lo que todos los seres humanos sentimos son emociones, son sentimientos, como cuando tienes miedo y tal, pero digo yo, mira qué bendición es compartir esto con los niños y como tú dices, el que ojalá, pues no es que no va a pasar, sabemos que todos pues nos vamos, como dice bien Karen, nos vamos a montar en ese tren, pero el hecho de que si nosotros estamos más conscientes desde niñitos, pienso que pues nos vamos a evitar o se van a evitar mucho malestar. No es que no va a pasar, claro que sí, pero lo van a poder resolver de una manera pues con más suavidad. Entonces, a mí me parece maravilloso y una bendición compartirlo con niños. Muchas gracias. Bueno, Caro. Hola a todos, hola Constanza. Bueno, me ha gustado muchísimo todo lo que han mencionado y de hecho me encantó la última parte de la conversa porque va alineado a lo que yo iba a comentar. Sí, referido a los niños es fascinante porque de verdad que absorben muy rápidamente, pero yo me iba a orientar más era a los adultos justamente. Que de hecho tocamos bastante la parte de el que hace el bullying, ¿no? Y en efecto, es esa ilusión que tiene en su mente, ya sea porque es el que hace el bullying directamente o el que forma parte de la tribu, que también lo mencionamos. Pero yo me quería dirigir más al víctima, ¿no? Que realmente el bullying para mí, o sea, eso puede ser desde lo más pequeñito hasta una cuestión ya de peligro, ¿no? Físico y cosas de estas, que ya entra en un rango superior, entre comillas. Pero sí por lo menos he tenido acceso a personas adultas que se sienten, y yo lo que he identificado es que como su valor lo buscan es en las otras personas a su alrededor. Y es exactamente eso a lo que te referías, de que no ven para nada el diamante que son, sino que quieren
como que los demás los acepten totalmente para ellos tener un valor como personas. Entonces, me gustó mucho lo que decías de justamente de escucharse a sí mismos, de que ellos encontraran dentro de sí esa parte. Pero aún así me quedé, o sea, esa ha sido siempre mi duda desde el principio. Obviamente cada uno tiene las respuestas para sí mismo y digamos que nosotros no estamos como para resolver la situación de los demás, ¿no? En principio. Por supuesto que podríamos en algún momento, dada la sabiduría que tengamos al momento, eh, eh, actuar o comentar algo que podría orientarlos un poco en esa dirección. Pero aún así me queda esa como, no sé, esa como intriga, esa curiosidad de que se podría hacer algo más, o sea, que pudiesen ver entre sus capas de que sí, de que en efecto ellos adentro y todos adentro somos ese diamante y que no hay que buscarlo afuera, ni en nada de lo que esté diciendo la gente alrededor, ni en ninguna de esas circunstancias. Entonces no sé si tienes algo por decirme así relacionado. Pues sí, se antoja. Se antoja. Se antoja. Se antoja como que todo el mundo se dé cuenta que son el diamante. Exacto. La cosa es que nadie puede ver lo que no ve. Y tus cubetas de agua, lo que te ha servido a ti, de tu río, no le va a servir al otro. Exacto. Entonces, por más que te mueras de ganas de que el otro lo vea, mientras no lo vea, no lo va a ver. La cuestión es que en esta situación o en cualquiera, es porque están completamente del lado de su historia. Se identifican completamente del lado de quien creen que son y no han visto el diamante. Entonces, mientras sigan identificados con quien creen que son, pues van a seguir siendo la víctima. Y si siguen siendo la víctima, van a seguir justificando el por qué actúan como actúan, el por qué sienten lo que sienten, etc. Y si siguen en esa posición, van a tener cero poder personal. Y si tienen cero poder personal, pues tienen cero libertad. Entonces, pues cuando estás de ese lado, de quien crees que eres, y no ves quién realmente eres, que es el diamante, ni un poquitito, así que ni siquiera has tenido así un pollito del velo, así de una pequeñita cucharadita de quién crees, de quién eres realmente y estás completamente del otro lado. Saboteas cualquier situación para salir de ahí. Cualquiera. Si empiezas a tener un grupo lindo de amigos en donde no te bulean, vas a sabotearlo para regresar a un grupo de personas que te traten mal, porque si tú no eres el buleado, entonces ¿quién eres? Porque estás tan identificado con quien crees que eres y con la víctima que eres y con todo lo que te dije ahorita, que no te sientes cómodo, no te sientes realmente tú. Cuando no, o sea, cuando no has visto esa parte de quién eres en realidad. Mientras no te des cuenta de que eres el diamante y estás del otro lado, llamas tanto tus ladrillos y tus etiquetas y
tus brillitos y todo lo que le pegaste al diamante encima, pues la situación que te guste, de mujer golpeada, de a la que siempre le eres infiel, de el bullying, de bulimia, no sé, la que te guste. Te identificas tanto con esa parte que cuando empiezas a vivir algo diferente, lo saboteas. Porque sientes como un hueco en tu pared de ladrillos y no te gusta el hueco. Porque no te das cuenta que todos los ladrillos los puedes quitar y volver a armar para hacer otra cosa diferente. Pero hasta que no lo ven, no hay nadie que pueda hacer nada para que lo vean. Muy interesante. E incluso puede ser también, puede entrar el miedo y la resistencia al cambio, ¿no? Porque dentro de todo esta es la realidad conocida y hasta ahí sé qué es lo que va a pasar. Claro. Muchas Sí, gracias. me gustó. Muchas gracias. Gracias, Caro. Tengo una preguntita de Juventina. Ella pregunta que a qué edad se debe empezar a enseñar a los niños. A la edad que sea. No hay edad. Ok. Bueno, y ya para finalizar, Lore, tienes la palabra. Hola, Hola. casi no llego y tenía Ya que vi, poner la caja. A mí Juan Antonio me hace bullying. como gorda en tobogán. Como un tobogán. Eh, Eso es mentira de la oposición. a mí me parece interesante el planteamiento que estaba dando Caro. Un poco estaba rondando eso por mi cabeza antes de que Caro hablara, y es la importancia de volver a ese espacio de las posibilidades, ¿no? Con todos, no solo con el niño agresor, Claro. sino con todos los que participan o están de una u otra manera involucrados, incluyendo a los niños que no hacen parte de la pelea. Y es importante porque así como hay personas que en algún momento un comentario los afecta demasiado, a nosotros que probablemente no nos afecte tanto y no nos sentimos agredidos. Entonces, nuestra reacción también es distinta ante esa circunstancia, que era un poco lo que hablaba ahorita Alexandra respecto a su jefe, que le dijo, pues a mí me molesta, pero pues es como algo normal, para él es algo de la vida porque no se siente afectado. Pero recordar y enseñarles a los niños lo poderoso que es que nada de lo que suceda afuera te puede afectar de verdad, pues los lleva otra vez a ese espacio para construir como quieran, cada momento. Y quería un poco, como volviendo a la forma porque sé que acá tenemos personas que trabajan con niños, que son maestros. Y tocamos un poco el tema al inicio de cómo la maestra estaba etiquetando y este rollo. Y ya después nos enfocamos bastante pues, en los niños que participaban, pero como maestros, ¿qué se puede hacer? Es que yo no generalizaría, Lore, como maestros o como mamá o como amigo o como esposo o como entrenador. O sea, yo, como escribiste ahorita, no en el chat, yo me saldría de lo particular y me iría a lo general otra vez. O sea, este entendimiento no es, como que no se maneja en una rama de una forma y en otra rama de otra. O sea, simplemente, o sea, ¿qué es lo que te dice a ti tu intuición o tu sabiduría para manejarlo en ese momento?
porque la verdad, pues es la verdad. O sea, ¿cómo lo manejarías tú con niños de escuela? ¿Qué le dirías tú a una maestra que estás viendo que está etiquetando a un niño? A lo mejor a mí en ese momento se me ocurrió lo que les platiqué. Pero si mañana voy a la escuela, seguramente se me va a ocurrir otra cosa. Porque a lo mejor mi estado de conciencia es otro, porque a lo mejor, no sé, ¿no? Si me regreso en el tiempo, seguramente voy a hacer exactamente lo mismo. Pero no es muy diferente a lo que haría a lo mejor yo explicándoles a ustedes la metáfora del diamante. A lo mejor agarraría a la maestra y le diría, oye, ven, ¿no? A la hora de tu descanso me gustaría platicar contigo 20 minutos. Y le platicaría eso, no lo sé, ¿no? En el momento, pues vería qué le diría. Pero creo que no hay particularidad para una persona o para una profesión o para una edad. Ok, eso lo entiendo desde el punto de vista nuestro como maestros de principios o como lo que estamos haciendo. Pero en general al profesor, o sea, qué se te ocurre en este momento? ¿Qué le dirías a una persona que es profesora de un salón donde hay un conflicto serio? Porque lo que yo he notado es que finalmente lo primero que pasa es que ellos lo empiezan a ver ellos mismos como un problema y se meten de lleno en el contenido, ¿no? Entonces, como que se me ocurre que lo primero es salirse de allí, Claro. pero además en ese compartir diario, ¿qué podría hacer un profesor? Primero tienes que estar dispuesta, o sea, estás hablando del entendimiento, ¿no, Lore? O sea, o yo como persona sin el entendimiento. Así como si aquí estuvieran 10 profesores de colegio y le vas a decir alguna cosa. Y que no Basado, saben del entendimiento mucho, o que saben, pero, o sea, cualquiera. algo que a mí me ha enseñado mucho estos 5 años, transmitiendo este conocimiento, es la humildad. Porque no todo el mundo está dispuesto a escucharte. Entonces, entiendo lo que me quieres decir, como que entiendo las ganas de querer llegar y ver el conflicto y querer llegar a decir algo, pero eso no te garantiza que la gente te quiera escuchar. Y aunque a veces tú creas que tienes como la varita mágica y que este entendimiento es el entendimiento, pues hay para mucha gente que no lo es. Y hay mucha gente que no le interesa. Y hay muchas personas que pues creen que, no sé, ¿no? Que estás loco, que lo pueden sustituir por otro tipo de técnicas y estrategias. Muchas cosas, Lore. Entonces, la primera cosa que yo te diría a ti, antes que a cualquiera de los 10 maestros que yo tuviera aquí enfrente, te diría, de los 10, si uno te escucha, ya ganaste. Porque muy probablemente los otros 9 te manden a volar.
también creo que lo que te puedo decir es basado en la experiencia que tengo, no es basado en otra cosa. Cada vez que nos hemos parado en un grupo conflictivo, que nos han tocado muchos grupos conflictivos en los que nos hemos parado no queriendo no queriendo ser recibidos, recibidas. Pues otra cosa que hemos aprendido es a no preparar nada y a ver qué pide el momento. Algo que le diría a los maestros es, estén presentes. Porque igual que como se los he enseñado a mis hijos, creo que aprenden del ejemplo, aprenden de lo que ven. Entonces, el salirse de un grupo y nosotros hacer el trabajo, pues no sirve de mucho. Entonces, el que los maestros estén presentes y vean este tipo de trabajo en un salón, creo que es algo muy útil. Y para que un maestro pueda manejar a un grupo conflictivo como el que me estás poniendo de ejemplo, pues empezar a trabajar con los maestros. O sea, yo no le diría al maestro, ve y haz esto, porque yo al maestro le diría, ve y haz lo que te dice tu sabiduría. Pero claramente el maestro no me entendería nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, primero tendría que trabajar con el grupo de maestros para que el maestro entendiera lo que le estoy diciendo. O empezar a trabajar con grupos y que los maestros estuvieran dentro de los grupos viendo el trabajo que yo estoy haciendo. Pero antes que eso, antes, tener mucha humildad para que me manden al diablo. Para que te digan que estás loca, además. Sí. Vale, gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Marce, una última intervención, chiquis. Sí. Dale. Sí, muy cortita. Que esto que está diciendo Constanza me parece muy importante porque aunque nosotros estamos metidos en el entendimiento y estamos comprendiendo y estamos aprendiendo, no a todo el mundo le interesa y es como invadir un espacio. A veces la gente no quiere escucharlo ni tratar de comprenderlo ni nada. Entonces es lo que dices tú, mucha humildad, ¿no? Nos interesa a nosotros, pero no le interesa a todo el mundo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, pues a todos, la verdad, muchísimas gracias, Constanza, mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte acá. Esperemos que se repita. Claro que sí. Cerramos este año con este conversatorio, creo que un tema espectacular, que a veces lo tenemos limitado a un tema muy académico, escolar, pero nos dimos cuenta que definitivamente lo vemos todo el tiempo en cualquier relación que podamos tener con cualquier persona, cualquier tipo de relación. Y estamos todo el tiempo enfrentándonos a eso y podemos ser cualquiera de los personajes, buleado, buleador o simplemente espectador, pero podemos estar enfrente de una situación así todo el tiempo. A todos, como siempre, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos todo este año. Ya vamos casi para 2 años, Lore, con esto. Y bueno, esperamos arrancar nuevamente el próximo año, en febrero. Y espero, Constanza, que ojalá nos puedas seguir acompañando el otro año. Muchísimas gracias. Voy a abrir los micrófonos para que todos se despidan. Listo. Gracias, Constanza. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.